voluntarios. Para el tema tributario, voy a desarrollarlo de forma, como han venido apareciendo las normas, después ya analizaremos 3 normas que van a ir de la mano. Originalmente, cuando fueron desarrolladas de forma independiente no tenían sentido, pero ya integrando dichas normas, recién podemos llegar a una determinada conclusión. Así que como esta primera etapa voy a ir desarrollando lo que ya muchos conocemos de forma parcializada con respecto a las son modificaciones como lo que es la declaración jurada mensual, como son los pagos a cuenta para el ejercicio 2020, así como el antecedente que ya sabemos de este doble cronograma anual 2019. Y finalmente el tema de la declaración fácil y el PDT 621. Aunque parezca mentira, estas 4 normas que le he señalado se vinculan. Si tú no lo tomas así de forma general, dices, pero ¿qué cosa viene uno con la otra? No, en realidad curiosamente sí se vinculan. Y eso ya será la última parte de esta primera parte para ser tomada en cuenta. Primera diapositiva, por favor. Como todos sabemos, a través de la resolución de Superintendencia 075, nuevamente se hace una modificación de la declaración jurada mensual. Para febrero, para las declaraciones de febrero se lanzan todas las presentaciones para junio, y para las de marzo, abril, mayo, junio se lanzan todas las operaciones para junio, julio y agosto, con una condición bastante interesante. Para las operaciones de febrero, ya lo sabíamos, todos aquellos contribuyentes que tengan menos de 2.300 UIT, le hace 9 millones, pueden ir y patear este tema de plazos, o alargar o prolongar la fecha de dicha presentación y pago. Léase, si yo supero dicho monto, ¿qué cosa hago? Pues si superas dicho monto, tienes que seguir las reglas generales, los cumplimientos que corresponden de acuerdo a ley. O sea, es lo que te dice la norma. O sea, la norma va a ir y va a proteger o le va a dar un cronograma especial para, de acuerdo a la opinión del fiscal, del legislador, determinados contribuyentes que tal vez dentro de sus operaciones de dinero analizadas al 2019 puedan no tener la capacidad suficiente para soportar todo este embate de lo que para todos ha sido el aislamiento social. Igual, para marzo y junio del 2020, aquellos contribuyentes que tengan más de 5.000 UITs, se señalan el nuevo cronograma de plazos para marzo, junio, abril, julio, mayo, julio, junio, agosto. Como se va desarrollando todas estas fechas, dependiendo de las condiciones o capacidades que tenga el contribuyente a ingresos 2019, van a ir a trasladar la fecha de presentaciones meses posteriores. La siguiente, por favor. Esta misma situación y como consecuencia se va a determinar para las fechas de atraso y inscripción o registro de ventas y registro de compra electrónicos, tanto para aquellos contribuyentes que tengan libros electrónicos obligatorios o voluntarios. Todos se van a, tanto marzo, abril, mayo y junio, van a prolongar sus fechas para los meses de junio para adelante, junio, julio y agosto. Es decir, y esto está dirigida netamente para los contribuyentes que tengan más de 5.000 UITs. Esto va de la mano, tanto como en el punto anterior, que todos los contribuyentes que tengan evidentemente, que tengan menos de 5.000 UITs, le hace 21.000 soles, puedan ir y extender su fecha de presentación meses posteriores. Es decir, si ahorita para aquellos contribuyentes que están en marzo y dicen, oye, pero anteriormente me habían dicho que tenía que presentarlo en mayo, o me habían dicho que lo había presentado en abril, o lo que fuere, o te dicen, porque vamos ciertos, el tema de este cambio de fecha ya hemos tenido con 4 fechas.
Entonces, hay muchas probabilidades que hayan contribuyentes que hayan presentado dichas declaraciones. ¿Qué sucede con dichos contribuyentes? Lo que debemos recordar que el artículo 88 del Código Tributario te va a señalar de que todas las presentaciones que sean realizadas con anterioridad a la fecha de la operación se consideran como declaraciones que todavía no son presentaciones, pueden ser sustituidas, son declaraciones que pueden ser sustituibles. Las presentaciones posteriores a la fecha de presentación son rectificatorias. Como nos están cambiando todas las fechas, puedes modificarlas. Si va a haber alguna multa, no. El tema de la multa ya lo discutiremos más adelante, pero técnicamente todos estos plazos alargados o ampliados va a determinar que todas las presentaciones que se hayan realizado antes se encuentran dentro de las famosas declaraciones sustitutorias, que no van a tener más efecto que simplemente cambiar la situación o declaración sin ningún efecto tributario que pudiera afectarlas. La siguiente diapositiva, por favor. Este tema ya es un poco más solo para tomar en cuenta lo que dijo el 075-2020, que también para el tema de comunicaciones hacia la SUNAT o el DAT le están trasladando para la fecha del 25 de mayo y 29 de mayo, según los plazos que curiosamente son del 16 de marzo al 10 de mayo, que son los periodos que nos hemos encontrado en este tema de aislamiento. Así que sobre ese punto es bastante claro, no me voy a extender el tema. La siguiente diapositiva, por favor. Pagos de cuenta. Este tema ya es un poco más interesante. Como todos debemos recordar, hay una... la declaración jurada del 2019 ha sido dividida en dos partes. La de un cronograma original que todos sabíamos que su presentación era entre marzo y abril y una extendida entre junio y julio. Sobre el primer grupo entrarían todos aquellos que evidentemente, es decir, la declaración original, todos aquellos que tengan ingresos netos anuales mayores a 5.000 UIT, de hace 21.000 soles. Todo ese universo, ellos, como si no hubiera pasado absolutamente nada, presentan su declaración como corresponde entre los meses de marzo y abril. Caso contrario, para aquellos que tengan ingresos menores a dicho límite, se extiende dicha condición para junio y julio. Eso ya es algo que todos ustedes ya saben y evidentemente habrán incomodidades, habrán oposiciones, pero la norma es bastante clara. O sea, así está determinado el tema del cronograma de presentación anual 2019. Ahora hablemos de lo que es el pago a cuenta, porque bien que estés en una situación o en otra, 2020 sigue avanzando y 2020 tiene meses enero, febrero, marzo, y cada uno de esos meses, como todos sabemos, tiene presentaciones o declaraciones juradas. La regla, los pagos a cuenta del ejercicio 2020 o el anticipo al impuesto a la renta. Como regla principal sabemos que el artículo 85 de la ley como el 94 de su reglamento nos señala dos panoramas interesantes. Lo clásico, que enero y febrero el ingreso neto se multiplica por un coeficiente y el coeficiente es un cálculo que se determina entre el impuesto del ejercicio precedente al anterior y el total de ingresos netos del ejercicio precedente al anterior, que en castellano hablaríamos del 2018. Para hacer ese cálculo, para enero y febrero, los contribuyentes no deberían tener absolutamente ningún problema porque el 2018 todos lo conocemos y se aplicará la tasa correspondiente, se aplicará el coeficiente correspondiente sobre ese punto. Para el caso de marzo a diciembre tenemos otra situación. La regla básica te dice que tiene que ser el coeficiente, puedes tomar el importe de tus ingresos multiplicado por tu coeficiente o también los ingresos multiplicado por un porcentaje, 1.5. El monto mayor, ese es tu coeficiente. ¿Cómo se hace el cálculo de dicho coeficiente? En base a la determinación que tengas sobre el impuesto del ejercicio 2019 sobre el total de ingresos del ejercicio netos, sobre ingresos netos del ejercicio 2019. Y entonces aquí teníamos un pequeño impasse.
Si bien es cierto, para aquellos contribuyentes que presentaron en marzo y abril no tenían absolutamente ningún problema porque ellos ya presentaron sus declaraciones y con ellos simplemente estos cambios y modificaciones no generan ningún problema, sí teníamos un pequeño problema para las personas que tuvieran que presentar los meses de junio y julio. Entonces, nos mencionábamos, ¿qué cosa es lo que se aplica en este caso? Entonces tenemos que retroceder pasos anteriores. 2 diapositivas antes, por favor. Como debemos saber, para las declaraciones tanto de febrero como para las declaraciones de marzo y junio, como para las declaraciones de febrero, ya nos habíamos sintonizado que todas las declaraciones y pagos se tenían que realizar en junio. Es decir, todavía no estamos obligados a presentar los pagos a cuenta. ¿Por qué? Porque evidentemente los pagos a cuenta de marzo, por lo menos marzo, ¿cuándo se tienen que hacer presentados? Los de marzo tienen que ser presentados recién en junio, todavía no estamos en junio. Entonces, la interpretación que algunas personas pueden tener de que acá hay un vacío no es eso posible. Por eso es que se da esta última modificatoria a las declaraciones mensuales de marzo a junio. ¿Para qué? Para que puedan calzar con esta prolongación de fecha del segundo cronograma. Entonces, en ese punto, recién podemos ver el tema del análisis del cálculo de coeficiente a partir de junio y con los meses que ahí se señalan de acuerdo a la resolución de Superintendencia 075. Regresemos, por favor. Dos más, por favor. Ajá. Como ya se habrá fijado, entonces para lo que es marzo, abril y lo que puede ser el periodo de mayo y junio, tenemos bastante claro cómo va a ser el tema de lo que viene a ser el pago del pago a cuenta correspondiente al 2020. O sea, ya más o menos tenemos claro de que todas estas declaraciones, si bien es cierto, tenemos la limitante del cálculo del impuesto al 2019 para el cronograma junio y julio, sabemos que podemos extender dicha fecha y su presentación meses posteriores. Así que temporalmente no hay ningún tipo de problema para hacer dicho cálculo. Esa es la parte de forma, pero ahora entremos en el tema de fondo. Y a este monto no me refiero a la capacidad económica que tienen las empresas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A través del decreto legislativo 1471 se crea un procedimiento excepcional. ¿Qué es lo que todos sabemos? Todos sabemos de que para lo que ha correspondido y lo que la norma sí señala, abril a julio, muchas de las empresas no van a tener capacidad económica de pago. Más allá de que me prolongues la fecha de presentación, que yo tenga que ir y pagar, ¿cómo se llama? Una obligación de presentar una declaración jurada, puede tener una operación. La realidad es de que la situación de aislamiento social ha generado para todos que va a haber un decremento en los meses, y es la evaluación que hace este decreto legislativo de abril a julio. Entonces, en dichos periodos, el decreto legislativo va a generar una norma excepcional, la que ella denomina la 53ª disposición transitoria final de la ley del impuesto a la renta, la que para temas prácticos le hemos llamado procedimiento excepcional. ¿Qué es lo que te va a decir esta norma? Te va a decir, para tú evaluar cómo vas a realizar el tema del pago del 2020 en abril, mayo y junio, primero vamos a tener que evaluar mes a mes como un espejo cómo han venido tus operaciones. Digamos, abril del 2020 versus abril del 2019. Si digamos de que en abril del 2019 yo tuve ingresos por 1.200 y en abril tengo operaciones por 1.500, en esa situación no me voy a acoger a este nuevo sistema y simplemente me voy por los procedimientos generales de realizar el cálculo de coeficiente o el tema del porcentaje que se señaló como regla general.
Pero digamos de que la empresa en este caso tiene un ingreso en el 2019 de 1.200, en abril por 1.200 en el 2019, pero en abril del 20 tiene cero. En dicha situación, o que es mucho mayor al 70%, porque la norma te dice que es hasta, puedes reducir un 30%, no has vendido nada, simplemente no has tenido ni un tipo de ingreso, tienes dos opciones. Tienes la opción de ir y suspender tu declaración de pago, y esto es solamente para el ejercicio 2020, no crean que va a ser extendible para los otros años, no, y no es todo 2020, solamente son para los meses de abril a julio. Simplemente, si yo tengo una situación de ese tipo, voy a proceder inmediatamente a suspender dicha obligación de pago, o si lo considero conveniente, hacer sobre dicha base un nuevo cálculo o un nuevo coeficiente multiplicado por 0.5846, que es una forma muy reducida del monto que, o el pago a cuenta que debería tocar. Si a mí me tocaba, digamos, pagar un determinado monto de acuerdo a cualquiera de las condiciones generales mencionadas líneas arriba, en realidad sobre ese monto tengo que ir y impactarlo por este número coeficiente para que el monto de pago sea mucho menor. Las otras opciones que te van a realizar el propio sistema te dirá en situaciones donde, y ya son situaciones un poco más extremas, donde el contribuyente diga, pero ¿sabes qué? En el 2019 no he tenido ingresos, no he ganado absolutamente nada, entonces ¿contra qué voy a contrastar si no tengo ni un solo ingreso? Si tuvieras un poco de ingreso, la administración, y es lo que la norma te va a decir, siempre puedes llegar a la situación de poder una suspensión de pago. Pero si no tuvieras ninguna situación de ingreso, es decir, el 2019 no operaste, no tuviste absolutamente nada, lamentablemente en dichas situaciones se te va a aplicar el importe de un cálculo, el cálculo general, pero de acuerdo al cálculo general multiplicado por 0.5846. Lo que la norma te está pidiendo, o el decreto legislativo 1474 te va a decir, es de que todos los contribuyentes, y esto es ya una interpretación personal, frente a una situación de comparación de mes a mes, si yo veo que simplemente he tenido más del 30% ¿cómo se llama?, de diferencia de ingresos, procedo inmediatamente a suspender dicha obligación de pago. Ahora, obligación de pago no quiere decir presentación de declaración jurada. Las presentaciones sí o sí tienen que realizarse. No hay ninguna situación en la que yo pueda decir, ¿sabes qué? Voy a presentarlo, pero tampoco estoy obligado a presentar la declaración jurada mensual. No, sí estás obligado a presentarlo, solamente que la norma te va a exonerar el incumplimiento de pago. Ya es una situación más excepcional aquellos contribuyentes que efectivamente en el 2019 no hayan tenido ningún ingreso. En dichas situaciones, adicionalmente a la obligación de pago, están obligados a llevar el procedimiento general mencionado a líneas arriba, que muy probablemente sea la aplicación del ingreso por coeficiente multiplicado por el porcentaje de 1.5, y a dicho monto tiene que multiplicarse el nuevo porcentaje que la norma señala de 0.5846. Entonces, frente a este análisis, siempre lo ideal sería tener un ingreso reducido hasta menos del 70, mientras del 30%, y sobre dicho monto proceder inmediatamente a la suspensión de pago. La siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo a lo mencionado inicialmente con respecto a las declaraciones juradas, todos sabemos que las presentaciones mensuales las realizamos a través del PDT 621. En esta situación y dada la cobertura mencionada, la norma, que es el decreto, la resolución de superintendencia 076-2020 del 8 de mayo, te va a generar dos situaciones interesantes. La primera es de que aquellos contribuyentes que estén acogidos dentro de este procedimiento, que es el procedimiento excepcional que les mencioné en el cuadro anterior,
y adicionalmente sean unos MIPES, y que adicionalmente, o sea, son tres condiciones, que seas un MIPE, que te regules en este procedimiento de haber reducido el 30% de tus ingresos mensuales en comparación del año anterior y que acumulados no superes las 300 UITs en el ejercicio, es decir, enero, febrero, marzo, abril, durante ese periodo no llegues a 1.290.000, podrás ir y representar tu declaración jurada a través de la declaración fácil 621, que es procedimental. ¿No? O sea, simplemente en vez de proceder y trabajar con el PDT 621, utiliza un procedimiento más sencillo que la propia página de la clave SOL te permite a través de la declaración fácil. Caso contrario, es decir, que no te encuentres en una de las condiciones citadas, que vuelvo a repetir, son que seas un régimen IP tributario que acumulado en el ejercicio 2020 no supere las 300 UITs, le hace 1.290.000 y asimismo no hayas optado por cualquiera de los procedimientos citados en la línea anterior, te encontrarías dentro de la declaración fácil. Para los otros casos, presenta tu nuevo PDT 621, que ya entiendo el día 11 ya se puede descargar porque tiene que haber, de acuerdo a la norma, ya tiene que estar dentro de las habilitaciones en la propia página de la SUNAT, que es automático porque todo está en línea. La siguiente, por favor. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Porque ya de acá vamos a tocar otros temas que no tienen nada que ver con lo ya desarrollado. ¿Hay preguntas en este punto? No tenemos consultas, doctor. Podemos proseguir. Ok. Ya para lo que nos atañe, ha aparecido un nuevo reglamento de aplazamiento y fraccionamiento, el RAF. Esto es a través del decreto legislativo 1478. Ya en todas las declaraciones del Ejecutivo ya nos venían señalando un tema de un fraccionamiento. Si bien es cierto, todos creíamos que iba a ser un fraccionamiento como que fue el RECITE hace más de 12 años, este es un fraccionamiento diferente. Este es un fraccionamiento que va a ser reglamentado, o sea, esta es la norma base que está desarrollado solamente para acogimiento de deuda de tesoro, llámese impuesto a la renta, o IGB, salud y aduanas. Esta es la norma base. El régimen de fraccionamiento será para que todos los contribuyentes puedan acogerse hasta el 31 de agosto del 2020, lo que quiere decir que este reglamento o las resoluciones de superintendencia, tanto de tributos internos como aduanas, tienen que aparecer dentro de esta semana o la siguiente, porque los contribuyentes tienen solamente hasta el 31 de agosto para acogerse a este nuevo régimen. Hay un tema interesante en este régimen que sí vale el tema ser mencionado. Para aquellos contribuyentes que tengan procesos, procedimientos, reclamos, procesos de amparo, procesos contenciosos o cualquier tipo de trámite que vaya a contravenir como recurso impugnatorio contra la deuda que tenga, este sistema te dice que solamente con el hecho de que tú te acojas y se apruebe la aceptación del fraccionamiento correspondiente, el propio sistema va a determinar que tú te has desistido de todos los procedimientos que hayas tenido ante otras entidades. ¿Qué es lo que pasaba? Antes el código lo que te va a decir, el 150, tal vez me equivoqué, pero el código te va a mencionar de que antes de que tú procedas a solicitar un fraccionamiento tienes que desistirte, presentar un documento con firma legalizada o ir al juez y decirle que vas a desistirte del proceso o cualquier tipo de trámite formal que siempre significaban días en los que tú podías tener una situación con una deuda que podría estar en una cobranza coactiva que quieres inmediatamente fraccionarla y no puedes por este procedimiento de tramitación. Con este nuevo procedimiento de fraccionamiento ya no existe esa situación. Simplemente te acoges
y la propia SUNAT es la responsable de ir y comunicar a dichas entidades de que te has desistido y ello como hecho consecuente, si hay una deuda en cobranza coactiva, automáticamente esta queda extinguida, porque una de las razones del 129 del Código Tributario te dirá de que si tú te coges o aplazas un fraccionamiento de una deuda que puede estar en cobranza coactiva, esta inmediatamente se extingue o concluye, como dice el término jurídico correspondiente. Ese es uno de los temas interesantes para este tema de régimen de aplazamiento y fraccionamiento. Adicionalmente, el fraccionamiento es a 36 meses como máximo, si solamente te aplazas a 6 meses y si te aplazas y fraccionas 6 meses o sumado a 36 meses de fraccionamiento. La siguiente diapositiva, por favor. No, la siguiente, por favor. ¿Cómo hago para acogerme a dicho régimen? La norma te dice, las dos últimas son para empresas, pero lo lógico y lo básico es de que todos aquellos que tengan RUC se acogen. Eso es bastante sencillo. Pero para el tema de empresas te van a dar dos condiciones adicionales interesantes. Primero, para el tema de empresas, que haya presentado declaraciones mensuales por los periodos de marzo y abril del 2020. Si no has presentado dichas declaraciones, lo recomendable es que los vayas a presentar, porque si no vas a tener problemas. La segunda situación, y eso ya es un tema de análisis, es que tengas ingresos mensuales disminuidos. ¿Cómo va a comparar el tema de ingresos mensuales disminuidos? La propia norma te da un procedimiento. Y el procedimiento, como en el cuadro de procedimiento excepcional, porque ese cuadro les va a ayudar también para determinar situaciones como este tema de fraccionamiento, voy a tener un tema de comparación. Vas a comparar ingresos acumulados, y en este caso de marzo y abril del 2020 versus el marzo y abril del 2019. Si hay un tema de disminución, se procede inmediatamente a acogerte a dicha situación. Si hay un tema de vacío, hay un procedimiento residual. Esto va a ser reglamentado, así que hay que esperar al reglamento para determinar cómo lo va a analizar, ya sea SUNAT, tributos internos o aduanas. Ellos tendrán su particularidad para definir dicha situación. Pero la norma en este punto sí te dice una cosa bien clara. Si tú en el 2019 y tampoco en el 2020 has tenido ingresos, entonces de todas maneras calificas. Sea cual fuese la reglamentación que te digan, sí o sí, si no has tenido hasta todo de enero a abril y 2019, estás dentro del régimen de fraccionamiento y no te preocupes. Ahora hay situaciones excluyentes, que eso ya es un poco general, que todos ya sabemos que no pueden solicitar este fraccionamiento aquellos que se encuentren con condena o ejecuciones por delitos tributarios o aduaneros vigentes, aquellos por pago que tengan pagos o reparaciones civiles al Estado y entidades que formen parte del sector público nacional, excepto las empresas del Estado. Las empresas del Estado que yo recuerdo hasta ahora es Sedapal. Y habrán otros, pero es más o menos para que tengan una idea. La siguiente diapositiva, por favor. Para el tema de fraccionamiento también hay que recordar que como la forma general de todos los fraccionamientos no va a tomar en cuenta los tributos retenidos o percibidos, tampoco aquellos que se encuentren en procesos concursales, a los que de acuerdo a la Ley General de Aduanas sean calificados como recargos y los pagos a cuenta del 2020. Pero sobre este último punto hay un elemento interesante. Te dice de que solo puedes acoger como forma excepcional los periodos tributarios enero a marzo 2020, siempre y cuando haya solicitado su fraccionamiento y pago hasta el 31 de diciembre del 2020. Es decir, sí te va a permitir determinada condición de enero a marzo del 2020, pero siempre que no patees mucho tiempo el tema del fraccionamiento y que pagues todo al 31 de diciembre.
Eso es lo que te dice la norma hasta este punto. Sobre este tema, ¿hay preguntas? Porque ya pasamos a otro tema. Dani. Sí tenemos unas dos preguntas, doctor, si me permite. La primera pregunta es, ¿la declaración del PLAME se aplica con las últimas modificaciones de las fechas? Sí, claro. Ah, no. El plame, no. Esto es mensuales. Claro, tendría que ser también, Sí, claro, porque se declaran juntos en realidad. claro, va de la mano. Y Ya, la, y la y la siguiente pregunta es, entonces, para poder acogerme al RAF, ¿tendría que regularizar mis declaraciones mensuales de marzo a abril de 2020 antes de solicitar los aplazamientos de mis fraccionamientos bajo el RAF? vamos por partes, creo que ahí se ha extendido, ¿no? Para el tema del RAF, sí o sí te dice de que primero tienes que tener marzo y abril para los declarados del 2020. Eso es lo que te dice. Y con respecto al tema de si tú tienes, ¿cómo se llama? Periodos, tienes que recordar de que han sido pateadas las declaraciones juradas. Entonces, si bien es cierto, marzo y abril han sido pateados para junio, julio más o menos, y esto todavía lo tenemos para agosto, técnicamente la administración ahorita no está yéndote a cobrar. O sea, eso tengámoslo claro. Ahorita todavía estamos en una situación de indefinición de cuál va a ser la posición de la SUNAT. La SUNAT ahorita técnicamente no está yendo a embargar cuentas, no está haciendo absolutamente nada. Ahorita está creando las primeras estructuras para el tema de lo que viene a ser, para este punto, el tema de fraccionamiento. Primero. Segundo, este es un marco normativo. Quiere decir de que si hay algún detalle, como al mencionado, no queda claro del expuesto, muy probablemente sí sea solucionado en el tema del reglamento, que es una resolución que tiene que expedir la SUNAT. Entonces la SUNAT va a generar una reglamentación respecto a este tema. Ahora, tomando en cuenta esto, vuélveme a decir la pregunta, por favor, para tomarlo con más detalle. Dani, por favor. Ya, la pregunta, a ver, voy a leer nuevamente, dice, entonces, para poder acogerme al RAF, tendría que regularizar mis declaraciones mensuales de marzo y abril 2020 antes de solicitar los aplazamientos de mis fraccionamientos bajo el RAF. Sí, claro. Sí, claro. Pero tienes que recordar que todavía no está el reglamento. Y adicionalmente a ello tienes que recordar que marzo y abril las presentaciones, dependiendo si eres un contribuyente que tengas menos de 5.000 UITs, tus declaraciones son entre las fechas de junio. En ambas situaciones, en junio tienes que presentar tus declaraciones. No es que los presentas hoy día y así las presentarás. Son declaraciones que puedes sustituirlas. La obligación para los contribuyentes que tengan menos de 5.000 UITs es que dichas declaraciones para el mes de marzo comienzan a partir del 12 de junio y para la fecha de abril comienza a partir del 3 de junio. Julio. Entonces, técnicamente, entre el mes de junio y el mes de julio tendrías que sí o sí presentar tus declaraciones. Ahora, tú te puedes preguntar, pero es que yo tengo que esperar a dichas fechas para la presentación. Si tú ya has presentado la declaración jurada, entiendo por el propio reglamento que puedes acogerte al RAP, pero ¿dónde entra a tallar el problema? De que si yo los presento, yo no creo que la SUNAT sea tonta al decir, oye, pero me está presentando una declaración que el día de mañana la puede cambiar, porque sigue, todavía no está la fecha de vencimiento y puede variarla cuantas veces quiera y yo no puedo decir absolutamente nada. En ese tipo de vacío, como el mencionado por el participante, efectivamente puede ser que la administración cumpla con exponer una norma reglamentaria para explicar exactamente a qué declaración está correspondiendo porque hemos partido el tema del cronograma y si se van a tomar o no se van a tomar las declaraciones durante el periodo de declaraciones sustitutorias. Entonces ahí sí habría que detallar, pero que vayamos teniendo a la mano que tanto marzo y abril es una obligación que tengas que tener tus declaraciones mensuales, por supuesto que sí. No tenemos más consultas, doctor, podemos continuar.
La siguiente, por favor. Para el tema, la siguiente etapa va a ser un tema que ya todos debemos haber escuchado en las noticias con respecto al tema de mesa de parte virtual. ¿Qué cosa es la mesa de parte virtual? Es que el contribuyente ya no va a tener la necesidad de ir a los centros de servicio al contribuyente. En todas las situaciones, no en todas las situaciones, y eso se irá viendo más adelante. Pero la exigencia de la resolución de superintendencia 077-2020 te va a señalar dos situaciones claras de registro. Para aquellos contribuyentes que tienen clave SOL, simple. Simplemente entras a tu clave SOL, tienes que cumplir ciertos requisitos que te va a decir la propia página de la SUNET, y salvo el tema del correo electrónico, porque el correo electrónico que tú hayas señalado queda oleado y sacramentado como tal. Todos los procedimientos de tramitación, presentación, respuesta de la administración, todos desde ahora en adelante quedan clarísimos que van a ir a través del buzón electrónico. Es decir, aquel contribuyente que el día de mañana diga, pero yo recién acabo de ver el buzón electrónico, pero esto fue colocado hace una semana, pues tu obligación como contribuyente era verificarlo a diario. Y ahora mucho más con este nuevo tema de mesa virtual y expediente virtual y todo lo que ello conlleva. Es decir, el contribuyente sí o sí que tiene clave SOL, todos los días tiene que verificar sí o sí su tema de buzón electrónico. Pero hay otro tipo de contribuyentes y son aquellos contribuyentes que no tienen clave SOL. Para aquellos que no tienen clave SOL, igual se registran ante mesa de parte virtual, la propia página de la SUNAT, y tienen que señalar un correo electrónico. La administración va a validar ese correo electrónico pidiéndole una serie de condiciones, desde el propio hecho de que esté habilitado el correo, que el correo te dé opciones de que cuando envía la notificación automáticamente reenvía como notificado dicho correo a la zona y dicho tipo de procedimientos que usualmente todos los tipos de empresas hacen cuando quieren tener la seguridad que el correo ha sido correctamente enviado sin importar si lo leyó o no lo leyó la persona a la que está destinado el correo. Respecto al dicho punto hay otro tema adicional que es con respecto al tema de los horarios. En el tema de los horarios sabemos que para el tema de mesa de parte virtual desde los días hábiles de lunes a viernes, desde las 00 horas de la mañana hasta las 4 p.m. Y ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque la propia norma te va a señalar de que si tú lo presentaras posteriormente a dicho campo, se trasladará la notificación o la comunicación a la SUNAT hasta el primer día siguiente. Es decir, si tenías la obligación de presentar un documento el día viernes y lo presentas a las 5 de la tarde, pues lamentablemente lo has presentado extemporáneamente. ¿Por qué? Porque el cierre que está dando la administración para dicha situación es hasta las 4:30. Asimismo, hay que tomar en cuenta de que dicha mesa de parte tiene ciertas limitaciones. Entre ellas es que no se admite para procedimientos automáticos, tampoco se admite procedimientos que ya están, que se pueden realizar a través de la clave SOL. O sea, si ya hay trámites en la clave SOL, no puedes realizarlo por mesa de parte. Y procedimientos en el que requiere la presencia del contribuyente. Es decir, esta norma de la mesa de parte no excluye la situación de solicitudes o estas campañas instructivas donde piden que el contribuyente tenga que llevar sus libros o tenga que llevar a presentar los motivos por los que tiene alguna observación o verificación de parte de la administración, que como es su facultad puede solicitarla. Si yo de casualidad tenía que ir y presentarme, no lo hice, y como no me fui, no me presenté, agarro y saco todos los documentos de forma digital y lo envío por dicha mesa de parte, la propia norma te dice que se darán por no haberse enviado dichos documentos. Y ese es un tema importante para aquellos contribuyentes que usualmente no van a las fechas de presentación y todo lo mandan por mesa de parte. Salvo que hayas ido y hayas tenido la autorización del verificador, podrías hacerlo. Caso contrario, la administración argumenta de que dichos documentos nunca fueron enviados.
La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuáles son estos procedimientos a los que puedo realizar a través de mesa de parte virtual? Son procedimientos relacionados al RUC o comprobantes de pago, tipo solicitudes por operaciones no habituales, inscripción ante el registro de imprenta, alta o baja o cambio de ubicación de maquinarias registradoras, trámites de baja de RUC. Otros procedimientos, y esta es la parte más interesante, también podemos acoger los recursos de reclamo y apelación. ¿Todos los recursos de reclamo y apelación los puedes presentar por mesa virtual? Sí, efectivamente lo puedes hacer. Solicitud de error por solicitud de error material, renuncia a exoneraciones del apéndice 1 del IGB. Y como otro al punto, también los procedimientos vinculados a devolución. Todos los procedimientos de solicitud de devoluciones, todos se pueden presentar por mesa de parte virtual, efectivamente. ¿Cuánto puedo adjuntar como archivos adjuntos? Puede ser adjuntar hasta 5 archivos con tamaño de 10 megabytes cada uno. Esa es más o menos la situación con respecto a mesa de parte. Y finalmente hay un tema solo temporal durante este tema de lo que es el estado de emergencia sanitaria, que es difícil estado de emergencia nacional, son dos cosas diferentes, que en castellano significa que hasta el 9 de junio del 2020, los contribuyentes que quieran hacer procedimientos de inscripción al RUC o su reactivación al RUC pueden realizarlo a través de la mesa de parte virtual. La siguiente, sobre este punto, ¿alguna consulta? No tenemos preguntas, doctor. Ok. Modificaciones para el ejercicio 2020. Una de las novedades que nos da el Decreto Legislativo 1481, publicado el 8 de mayo del 2020, justamente es una norma excepcional para el tema del sistema A de arrastre de pérdidas. Todos debemos recordar que el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta nos va a señalar dos sistemas por los cuales yo puedo ir y compensar mis pérdidas de un año malo contra los beneficios que pudo haber o los impuestos que pueda tener de un año bueno. En este tipo de situaciones, el sistema siempre nos ha señalado que son 4 años los que van a poder ser utilizados para poder realizar dicho arrastre y posteriormente pasado dicho plazo ya no puedo proceder con seguir arrastrando. Pero el sistema B, evidentemente, tengo que ir y sacrificar el 50% de dichas pérdidas con el beneficio de poder arrastrarlas hasta que se concluya completamente dichas pérdidas. Entendiendo este sistema general, la regla excepcional que nos va a arrastrar el Decreto Legislativo 1481 va a extender a 5 años, es decir, simplemente ha variado la situación de 4 años por 5 años. Si bien es cierto, esta norma puede ser bastante sencilla y no ir más a análisis que eso, hay un tema interesante y es la complejidad que significa ir y modificar una norma dentro de un ejercicio. Como todos debemos recordar, la ley del impuesto a la renta es un impuesto de tipo anual, por lo tanto, las reglas tienen que surgir mucho antes del inicio del ejercicio, llámese desde el 31 de enero, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, si bien ese es el periodo, la norma que vaya a utilizar o las reglas que vayamos a aplicar en dicha situación tienen que haber aparecido mucho antes de dicho ejercicio. Pero evidentemente nos encontramos que casi a mitad de año la famosa norma nos genera una situación de arrastre que podemos aplicarlo al 2020. La pregunta es, ¿la SUNAT podría cuestionar dicho arrastre? Podría, pero dado de que la situación eh, real y excepcional que nos encontramos nos da esta posibilidad, tendríamos que aferrarnos de que este es un decreto legislativo y como decreto legislativo tiene un rango de ley igual que el Código Tributario y por lo tanto puede generarse una situación de excepción. Lo que le estoy señalando es interpretativo.
dado que estamos hablando de dos normas de rango de ley, no tendría que discutirse mucho la naturaleza que podríamos tener de la ley del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque si no nos conveniera, les aseguro que hay una lluvia de opiniones que dirían lo contrario. Entonces, sobre ese punto habría de tomarlo en cuenta con respecto al tema del arrastre. La siguiente diapositiva, por favor. Otra de las normas interesantes, ya para lo que corresponde al ejercicio del impuesto a la renta 2020, viene a ser las condiciones de acreditación del desmedro. Todos debemos recordar de que las empresas pueden utilizar los conceptos de merma y desmedro dentro de sus conceptos para poder ir y deducir impuestos. Al respecto, el literal C del artículo 21A del reglamento de la ley de impuesto a la renta nos iba y nos señalaba de una forma muy sucinta cómo podía ser entendido el tema del desmedro. Y a lo mucho, si bien nos daba un plazo mayor al que vamos a mencionar, creo que era 6 días en esa época, nos determinaba que era una situación en la que yo podía ir y solicitarla a través de un juez, a través de un juez de paz, poder ver si no había forma de poder cumplir dicha acreditación de ir y destruir los materiales, no daba mayor elemento de mayor detalle procedimental para poder reacreditar ante la SUNAT justamente esta destrucción de materiales. En esta situación, el decreto supremo 086-2020 va a cambiar dicho panorama. ¿En qué sentido? Primero, va a reducir el tema de la comunicación a 2 días hábiles. La segunda, que el informe tiene que ser un informe realizado por no cualquier persona, tiene que tener una identificación y acreditación correspondiente, no cualquiera puede realizar el informe. Asimismo, tiene que tener una metodología de cómo ha realizado y por qué ha realizado dicha situación. Y adicionalmente, la SUNAT puede acreditar medidas alternativas y complementarias a dicho acto o procedimiento. Los plazos excepcionales que te va a señalar la norma tributaria te va a decir que para aquellas destrucciones que se realicen el 22 de abril al 31 de julio, los contribuyentes necesarios pueden comunicar dicho tipo de arrastre a través de un correo que la norma señala, que es comunicaciones-desmedro@sunat.gov.pe. Si bien es cierto, podemos realizar dicha comunicación, la propia norma te va a señalar que como acto posterior a dicha comunicación tengamos que entregar el tema físico entre los días 3 al 7 de agosto para poder acreditar justamente el tema del desmedro. Ahora, ¿qué es lo interesante de este tema del desmedro? Justamente que, si bien es cierto, antes bastaba que tengamos un determinado informe y una presentación bastante sucinta, ya la administración ya nos coloca procedimientos y metodologías que tienen que ser desarrollados para poder verificar que realmente hemos realizado dicha actividad. La siguiente diapositiva, por favor. No, la siguiente. La siguiente, por favor. Finalmente tenemos que recordar que para lo que es la facultad de discrecionalidad, y es algo importante para todos, recordar de que ya a través de la resolución de superintendencia 008-2020, la SUNAT nos había señalado que no iban a aplicar sanciones tributarias de ningún tipo frente al proceso de lo que ha constituido este estado de emergencia nacional. Las normas de las fechas han venido ampliándose desde el Decreto Supremo 044-2020 hasta el actual Decreto Supremo 083-2020, señalándose como punto interesante que el estado de emergencia real es desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo. Si entendemos estas normas vinculadas a la resolución
de facultad discrecional, debemos entender que durante el 16 de marzo al 24 de mayo del presente año no debe aplicarse ningún tipo de sanciones de infracción tributaria. Eso tenemos que tenerlo como punto claro para todos frente a cualquier duda si estamos fuera del plazo, si estamos presentando mal o si hay algún componente de incumplimiento a la norma. Entonces, durante este procedimiento debe quedar claro de que la Administración Tributaria de Tributos Internos no va a aplicar ningún tipo de sanciones. Bueno, esa sería la parte final de la exposición, salvo que tenga algún tipo de pregunta. No tenemos preguntas. Invitamos a los asistentes que puedan escribirnos mediante el chat las preguntas que pudiesen tener para que puedan ser atendidas por nuestro especialista. Háganos saber si tienen alguna duda, que con todo gusto va a ser respondida. Vamos a esperar unos instantes, doctor. Mientras llegan las demás consultas, los invitamos, puedan acompañarnos el día jueves en nuestra siguiente versión de nuestro 19º foro digital, el día jueves 14 de mayo, vamos a conversar acerca de los lineamientos de prevención al COVID-19 para el reinicio de las actividades económicas, visto desde el aspecto legal laboral. Hemos tenido una presentación la semana pasada en donde un médico ocupacional dirigió esa misma charla desde el punto de vista de salud y estamos programando para este jueves atender la presentación desde el punto de vista legal. Doctor Mendoza, tenemos comentarios, sin embargo no tenemos consultas. Vamos a enviarles a todos la presentación, siempre que nos hayan dejado su correo electrónico, ya sea en el chat o a la señorita Paola Chinchay, quien se ha estado comunicando con ustedes. Y allí también les hacemos llegar las invitaciones a estos foros, como la información del día de hoy y la del día jueves a las 4 de la tarde con el tema que les he comentado. Aparentemente no tenemos más preguntas, doctor Mendoza, por tanto nos corresponde darle gracias por su presentación, siempre didáctica y clara con la información tributaria que es su especialidad. Muchas gracias, doctor. Antes de dar fin a la presentación, vamos a darle la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal del estudio Parque Russell en Perú. Doctor Rodríguez. Gracias, Dani. Muchas gracias a todos. Creo que la exposición de Edwin ha sido bastante clara y transparente. Igual, cualquier duda, quedamos a las órdenes. Pueden escribirnos al correo que figura en la pantalla, en el cual podemos absolver todas las dudas que hayan quedado pendientes. Y tienen nuestras redes sociales para hacer cualquier consulta, inquietud, nos pueden seguir. Esta charla ha sido grabada y lo pueden ver en el canal de YouTube. Los invito a todos a suscribirse al canal. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias a todos por su participación. Esta fue nuestra 18ª sesión. Los esperamos el día jueves a las 4 de la tarde para poder presentarles el tema laboral. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta entonces.